Néstor Grindetti ya no ocupa un lugar en la vida política del PRO, no tiene cargo. Néstor Grindetti, a partir de ahora, solamente se va a abocar políticamente a la presidencia del Rojo. Grindetti era el jefe de gabinete de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto por Mauricio Macri. Grindetti recibió de Macri el pedido / la orden de jugar contra Chiquitapia. Grindetti no jugó contra Chiquitapia. La pregunta ahora es, ¿se aparta del PRO para ir a La Libertad Avanza? ¿Cómo lo tomará Mauricio? ¿Qué hará Grindetti desde ahora en adelante? ¿Se va a dedicar solamente a Independiente? ¿Qué pasará ahora internamente en Independiente cuando aparezca más tiempo Grindetti? Gente, tengo una noticia que puede impactar de lleno en la vida política de Independiente, porque esta noticia va a derivar en muchas aristas para que analicemos y vayamos desmenuzando. Por un lado puede tomarse como una buena noticia para los socios de Independiente, por otro lado como una incertidumbre. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Podría darles como título: Independiente tiene nuevo presidente, tiene presidente. ¿Por qué? Porque Néstor Grindetti ya no ocupa un lugar en la vida política del PRO, no tiene cargo. Néstor Grindetti, a partir de ahora, solamente se va a abocar políticamente a la presidencia del Rojo. Les voy a contar por qué Grindetti ya no forma parte del PRO, en qué creo yo que eso puede abrir un gran signo de pregunta de qué pasará con Independiente de ahora en más, porque el que está metido en el medio, como siempre, es Mauricio Macri. Jorge Grindetti trabajó para Mauricio Macri en lo privado y en lo público por más de 20 años. Ustedes se preguntarán qué pasó para que Grindetti deje de ser parte de una importante franja de liderazgo o de hombres importantes del PRO. Bueno, se los voy a contar. Grindetti era el jefe de gabinete de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto por Mauricio Macri. Grindetti en su momento, quien alegó que le cayó como peludo de regalo la presidencia de Independiente, porque claramente Grindetti no quería hacerse cargo de la presidencia, pero renunció Doman y la vida lo llevó a o renunciaba o se quedaba en el cargo. Tuvo siempre esa cuestión que a mí me parecía poco ética, de tener dos puestos muy importantes en la política. ¿Cómo haces para dedicarle tiempo a la presidencia de Independiente si sos jefe de gabinete de la jefatura de gobierno de la capital federal? Prácticamente incompatible. ¿Dónde empieza la tensión? Que este me parece que es el punto importante para entender por qué esto podría perjudicar a Independiente, más allá de que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, bueno, Independiente va a tener un presidente activo, Grindetti se va a dedicar a Independiente, es una buena noticia. Sí, podría ser considerada como tal. ¿Qué creo que puede ser negativo para Independiente? Que Macri es bravísimo, ya lo sabemos, Mauricio. Grindetti recibió de Macri el pedido / la orden de jugar contra Chiquitapia. Grindetti no jugó contra Chiquitapia. Grindetti, al que por ejemplo en esta foto lo podemos ver en la primera fila el día de la reelección de Tapia, votó a favor de Tapia, nunca se expresó en contra de Tapia, votó a favor de las sociedades civiles sin fines de lucro, algo que para Macri entendemos que hoy se presenta como una de las
políticas a modo de deporte más importantes por su intención de hacer llegar a las sociedades anónimas deportivas. Macri le encomendó un laburo a Grindetti que Grindetti no hizo. Quizás porque debe haber entendido Grindetti que el costo político que pagaba yendo contra Tapia era muy grande, porque ir en contra del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino puede generar que a Independiente le vaya mal. ¿Y quién paga si a Independiente le va mal? ¿Mauricio Macri o Grindetti? Paga Grindetti. Y además porque Grindetti empezó a entender en el último tiempo que quizás el poder de Mauricio Macri ya no era tal, que tenía que empezar a reconvertir su carrera política. Por eso podríamos pensar que Grindetti se aparta del PRO, porque ahora les voy a contar qué fue lo que sucedió para que lo aparten, más allá de esto que les contaba de Mauricio Macri, porque aparecen otros protagonistas también. La pregunta ahora es, ¿se aparta del PRO para ir a la Libertad Avanza? La Libertad Avanza no tiene candidato por ahora, o no tendría por ahora candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no que vaya Grindetti? Grindetti que en las últimas elecciones, en las internas, le ganó a Santilli en el PRO y luego perdió contra Kicillof. Puede entender Grindetti que ya en el PRO mucho espacio no va a haber y que haberse revelado ante este pedido de Mauricio Macri en sus aspiraciones políticas podría haber quedado de costado. Hay un montón de ahora protagonistas de la vida política que empiezan a ver con buenos ojos saltar a la Libertad Avanza porque hay un cierto miedo de que Milei se lo termine comiendo a Macri. A Grindetti lo fueron puliendo despacito para sacarlo del rol de jefe de gabinete de Jorge Macri, Fernando de Andrés, tipo puesto por Mauricio Macri en lo que es la gestión de la capital federal desde hace muchos años. Fernando de Andrés, quien supo ser secretario de Mauricio Macri cuando fue presidente, entra dentro de la vida política de Jorge Macri y conjuntamente con quien es hoy el jefe de gabinete, estamos hablando de Gabriel Sánchezini, entre los dos lo fueron puliendo. Entre los dos lo fueron corriendo cada vez más, corriendo cada vez más, corriendo cada vez más. El mismo Jorge Macri le aseguró a Grindetti que le iban a asignar un nuevo puesto, algo así como una secretaría de coordinación política. Un chamullo así cuando te quieren correr, pero no quieren que haya quilombo porque te corrieron. Bueno, esa secretaría no va a caminar, no va a existir. Grindetti se dio cuenta de que lo estaban puliendo y él decide, todavía no lo comunicó, pero se los estoy adelantando yo, correrse del PRO. No olvidemos otro dato importante en esta situación que vive Grindetti, que fue la salida del Ministerio de Seguridad de Cava de su socio político, Diego Kravetz, hombre del presidente de Independiente, quien fue su candidato a intendente de Lanús y perdió con Julián Álvarez, que era el segundo de Waldo Wolf, y tras una interna con él y sus allegados macristas, saltó al bando de Santiago Caputo, para seguir siendo dos, pero esta vez de la AFI, el nuevo señor 8 de la ex CIDE, la AFI. Es decir, saltó del PRO a la Libertad Avanza. ¿Grindetti seguirá los pasos de Kravetz? Acá la historia es saber qué va a pasar políticamente con Grindetti y en qué puede influir negativamente en Independiente esta decisión que toma Grindetti por fuera del club, en su ámbito personal.
En el ámbito del club, bueno, socios de Independiente, Grindetti ahora le va a dedicar tiempo. Porque se corre del día a día de la política nacional y va a ocuparse del club. Por lo menos, no sé, por un tiempo, hasta que, quién sabe, decida volver a la política, como les decía, con otro partido. No lo sabemos eso. Está claro que Grindetti, más que un activista político de Independiente, es un tipo de la política nacional, que a Independiente llegó de grande y que nunca tuvo nada de participación en el club. La primera participación directa que tuvo fue ser vicepresidente devenido en presidente. Es un tema muy interesante este, porque todo el tiempo está entrecruzada la política nacional con el fútbol. Y porque hemos charlado un montón en este canal acerca de cómo estaba vinculado el PRO con Independiente, que tiene a Grindetti y a Ritondo, dos tipos importantes dentro del esquema del PRO. ¿Tendrá que ver también esta decisión de Grindetti de irse del PRO con el momento que está viviendo Ritondo? ¿Qué pasará con Ritondo? Tipo al cual en las últimas semanas se le ha puesto la mira. ¿Seguirá Ritondo entre las filas amarillas? ¿Saltará Ritondo a la Libertad Avanza? ¿Se correrá por un tiempo de la política? ¿Esperará que, como decía Grondona, todo pasa? Independiente ya no es solamente un club que lo definen los que van a votar y los que hacen política, las agrupaciones, etc. A Independiente hace rato que lo empiezan a definir cuestiones ajenas. En su momento, el sindicato de camioneros, en este momento, partidos políticos que tienen candidatos, repito, Grindetti y Ritondo. No se ha hablado hasta ahora del tema. Vos buscás en Google y ya te aparece Gabriel Sánchez Cini como jefe de gabinete de ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se esperaba, insisto, que a Grindetti lo reubiquen, pero no va a esperar ser reubicado Grindetti. Grindetti da un paso al costado del PRO y a partir de ahora empieza una nueva historia. ¿Cómo lo tomará Mauricio? ¿Qué hará Grindetti desde ahora en adelante? ¿Se va a dedicar solamente a Independiente? ¿Qué pasará ahora internamente en Independiente cuando aparezca más tiempo Grindetti? Me pregunto qué será de la vida de los que hoy por hoy tienen lugares preponderantes y capaz que cuando aparece un tipo de la política, porque Grindetti no es un paracaidista en cuanto a que no entiende de política. No entiende o no entendía de la vida política de Independiente, pero de política entiende. ¿Cómo será ahora que aparece un ex intendente de Lanús a manejar? ¿Qué pensarán los de abajo? Porque mientras no estaba Grindetti, viste que cuando no está el amo, hay algunos que se toman algunas licencias. Ustedes me entienden. Ahora Grindetti va a aparecer, va a estar más tiempo, se va a ocupar más. Dejo la tarea para los periodistas que cubren Independiente, para los hinchas de Independiente, de seguir el día a día de qué vaya pasando. Desde este lugar les cuento algo que hasta ahora no lo había contado nadie. Grindetti se va del PRO y asume realmente como presidente de Independiente. Algo que hasta ahora no había hecho más que firmar. Les mando un abrazo grande y gracias a todos por estar ahí.